Hola, bienvenido, bienvenida. Les voy a compartir con ustedes una entrevista dada por el catedrático de Economía Jeffrey Sachs. Es catedrático en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y también ha sido consejero a las Naciones Unidas en términos de economía. Bueno, es un autor, ha escrito muchísimos libros y parece que dice muy claramente que tiene un problema de cómo la política exterior de los Estados Unidos, él es estadounidense y además patriota, pero tiene un problema de cómo se está llevando a cabo. No es el único, hay muchas personas de gran prestigio, el coronel Douglas McGregor, el antiguo inspector de las Naciones Unidas en Irak, bueno, eh, Scott Ritter, hay muchísimos, pero el profesor Sachs habla muy claro y he traducido una de las entrevistas que hizo, les voy a poner el enlace abajo, está en inglés, pero ya saben que la traducción a veces sale bien, pero a veces hay cosas así que no se entienden muy bien. Y entonces he ido escribiendo lo que él dice y es una entrevista interesantísima porque va a hablar un poco de todo. Entonces me va a permitir que leas mis notas. La entrevista no queda claro con quién la hizo, pero es una señorita, una señora. Eh, el acento es muy inglés, eso no tiene que decir necesariamente que sea de la BBC, pero no dice ahí en el enlace, en el vínculo, qué organización le ha hecho esta entrevista. Por lo menos yo no la he visto, no me ha quedado claro. Pero escúchenla ustedes porque es interesantísimo, porque si se preguntan, a ver, ¿cuál es el objetivo de la política exterior de los Estados Unidos en este momento, o durante los últimos 40 años, o durante los últimos 20 años? Entonces a él le parece que no va en buen camino. Y lo dice muy claramente. A ver lo que creen ustedes. Eh, ¿Por qué están los Estados Unidos metiéndose en todas estas guerras, tratando de derrocar a todos estos gobiernos y además fallando cada vez? Dice él. Por supuesto, creo que el objetivo es incorrecto, pero el fracaso es lo que es tan increíble. Los Estados Unidos establece un objetivo, dice, por ejemplo, que va a reformar o a transformar, por ejemplo, Afganistán, y 20 años después, billones, miles de millones gastados, un fracaso total del objetivo. Lo mismo en Siria. Los Estados Unidos tratando de derrocar a Bashar al-Assad, el presidente, creó una guerra masiva, un caos total y fracaso contundente. Trató de cambiar el gobierno de Libia, creó una guerra civil en ese país, impulsó a la OTAN en Ucrania, ha creado un derramamiento de sangre. O sea, yo me pregunto, dice él, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué los autores de esta terrible política no han ya desaparecido del poder? Bueno, pues la respuesta es dinero. Mucho dinero. Hay mucho dinero aquí. La guerra es un gran negocio para ellos. Usted me señaló, le dice a la entrevistadora, el presupuesto de defensa de casi 900.000 millones de dólares. Pero hay mucho gasto en defensa, mucho más que eso. Yo diría militar, además de ese, tenemos
300.000 millones más de 300.000 millones más de gastos para los excombatientes, para los veteranos. Tenemos otros 100.000 millones más o menos en las así llamadas agencias de inteligencia. Espionaje se llamaba antes, cuando el vocabulario ha cambiado, ya saben, en todos los países. Lo que ahora se llama ministerios de defensa, antes eran los departamentos de guerra, así. Bien, continúa él. Bien, si lo sumas todo, 1,5 billones, o en inglés sería trillones, de dólares. Mucho dinero, intereses poderosos, potentes, grandes compañías. A ver, déjenme con esto de los billones y de los millones y de los trillones. Porque se cuenta de diferente forma. Los americanos siempre, y los ingleses, pero los ingleses para ellos también es diferente. En americano, un trillón es un millón de millones, o sea, es un 1 seguido de 12 ceros. Entonces yo, en vez de decir billones, millones, voy a decir trillones, así de esta forma. Bien, entonces, mucho dinero, intereses poderosos, potentes, grandes compañías como Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman. Estas son las empresas del complejo industrial militar, y un congreso que tenemos que vive de estas empresas para sus futuros trabajos, sus carreras, después de que dejen el congreso, porque después van a trabajar para estas empresas o entran en compañías lobby pagadas por estas empresas, o también porque son estas compañías las que pagan por sus campañas electorales, contribuyen a ellas, por lo cual lo que tenemos aquí es una operación comercial, una operación de negocios, un negocio, una treta, dice él, una artimaña, por no decir estafa, que es un absoluto desastre, así lo dice, extraordinariamente costoso, creando estragos por todo el mundo. No se preocupa, no promueve en realidad ningún interés legítimo, real del pueblo estadounidense. Está impulsado por el dinero, por las contribuciones a campañas electorales y el lobby. La pregunta es, bueno, estas son declaraciones bastante graves, las que usted está haciendo, ¿no? ¿Puede dar algún ejemplo concreto de por qué o cómo estas personas en Washington, del personal de Washington, de sus familias, algún ejemplo de cómo se están beneficiando realmente de eso? Respuesta. Si tú miras a un miembro del Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, en los comités de servicio de armas de la Cámara o del Senado, ellos reciben contribuciones de campaña de estas mismas empresas que se supone que las mismas empresas que se supone que ellos en los comités deben supervisar, o acaban como altos ejecutivos de ella cuando dejan el Congreso, o sus familias o ellos mismos son miembros, o su personal, miembros de los lobbies de estas compañías. Recuerdo una conversación que tuve con un congresista. Yo le decía que deberíamos dejar de impulsar la ampliación de la OTAN a Ucrania. Esto era antes de la guerra, porque ya se veía que esto iba a complicarse muchísimo, quizás una guerra incluso. Yo le dije esto. Yo le dije, esto lo único que va a crear es una guerra. Yo le dije esto. Y él me respondió, bueno, de acuerdo, pero
Por lo menos les podremos vender armas, ¿no? Y me di cuenta en ese momento de que en realidad su trabajo consiste en vender armamentos. Está en el Comité de Servicios Armados para vender armas. Es un gran negocio, se hace mucho dinero. Y lo que necesitamos es salir de ver guerras como si fuera un gran negocio para hacer dinero y volver a la paz y a la cooperación en nuestra política exterior. Lo que ha sucedido, especialmente desde el año 2000, es que los Estados Unidos ha gastado alrededor de 5 trillones de dólares. 5 trillones desde el comienzo de este nuevo siglo. Tenemos además 2 trillones adicionales que serán los pagos a los excombatientes, claro está, por las incapacidades físicas, psíquicas que han resultado de estas guerras, que producen dinero, plata para algunos, pero ruina para el pueblo. Claro, mira, el Congreso, el gobierno, como en todos los países del mundo, recibe dinero de los contribuyentes, no digo yo. O sea, ellos reciben el dinero de los contribuyentes, de los ciudadanos. El dinero no cae del cielo, ¿no? Es el dinero que tienen los impuestos. El Congreso pasa trillones de euros a las empresas que construyen las armas, o sea que se les paga con el dinero de los impuestos. Estas empresas venden estas armas a un gran beneficio económico, pero este beneficio, este profit, ¿no?, económico no se comparte en realidad con los ciudadanos que han pagado por las armas con sus impuestos. Ellos se quedan con el beneficio, son las empresas las que se quedan con él, comparten después a las campañas de estos políticos, o sea, les pasan a los políticos una fracción de ese beneficio. Estos políticos son elegidos de nuevo y vuelven a votar por más dinero, para más armamentos, para más beneficios. Así vamos en círculos. Este soy yo, ¿eh? Este es mis 2 céntimos de... Pero bien, continúa él. Bien, decía que 5 trillones para armas, más 2 trillones para pagar por las incapacidades tremendas causadas a los veteranos. En total, para empezar, 7 trillones de dólares. Esto es una cantidad desorbitada de dinero, es lo que está en juego aquí, incluso para la economía de los Estados Unidos. Otra pregunta. Le dice, bueno, sí, de acuerdo, usted escribió en su artículo que se estaban tirando mucho... Ay, que no entiendo mi letra. Muchos millones de dinero por la ventana. Desperdiciando en... todo este dinero desperdiciado en guerras inútiles, en bases militares en el extranjero, y es una acumulación innecesaria de armas que acerca el mundo a una tercera guerra mundial. Bueno, mucha gente, le dice la entrevistadora, mucha gente diría que, bueno, sí, es mucho dinero, sí, pero es necesario, diría mucha gente, para mantener la seguridad del pueblo americano, para los servicios militares, para que puedan mantener la seguridad de los estadounidenses, para proporcionar a las bases militares y para poder construir más armas, las necesarias. Esto es necesario, diría mucha gente. ¿Cómo puede decir usted que es de dinero desperdiciado? Se ríe y dice, no obtenemos seguridad alguna de nada de esto. Los Estados Unidos no está más seguro por ello. Primero, los Estados Unidos no corren ningún riesgo de ser invadido por nadie. Claro, no es solo potente, sino que está en medio de 2 océanos. Tiene la ventaja
geográfica también. Dice, ningún país en el mundo podría invadirlo, que es lo contrario de Rusia, en realidad, que ha sido invadido por todos. Dice, no corremos ningún riesgo. Lo que está en riesgo es que los Estados Unidos, el único país en el mundo entero, es el único país en el mundo entero que tiene cientos de bases militares en el extranjero, distribuidas por todo el mundo. Tenemos 800 bases militares en 80 países. Y esas bases están siendo ahora bombardeadas, algunas de ellas, por la guerra debido a la guerra en Gaza. Por consiguiente, dice, soldados americanos están siendo atacados en Siria. Bien, pero la pregunta es, ¿por qué hay una base militar en Siria? Pues porque los Estados Unidos trataron de derrocar el gobierno sirio. Los soldados ahora son atacados en Irak también. ¿Por qué hay una base militar en Irak? Porque los Estados Unidos invadieron tras falsos pretextos en marzo del 2003. Mira, esto lo que pone en peligro a los Estados Unidos, el tener esta única red global de bases militares en el extranjero. Esto es lo peligroso. Yo no creo que debieran existir, en absoluto. Pone en riesgo a los estadounidenses, a los ciudadanos. Cuestan miles de millones de dólares al año y no traen paz, no traen tranquilidad. En cada lugar del mundo donde están los Estados Unidos están impulsando esta agresión en política exterior. Se está destabilizando al mundo entero. Ahora los Estados Unidos está tratando de construir nuevas alianzas en el este de Asia. Esto, de nuevo, en mi opinión, esto está condenado al fracaso. Esto es lo que yo verdaderamente creo. Está condenado a destabilizar el mundo si los Estados Unidos persisten de esta manera. Pregunta, el secretario de Defensa norteamericano Lloyd Austin dijo que la solicitud de ese presupuesto del presidente Biden en un documento impulsado es un documento impulsado por una estrategia que garantiza que el ejército norteamericano sea el más fuerte, el más poderoso del mundo, ahora y en el futuro. ¿Cómo ve usted la opinión de que el gasto militar o el gasto relacionado con defensa sea esencial para mantener el dominio global de los Estados Unidos? ¿No está usted de acuerdo? Bueno, en primer lugar, yo no creo para nada, en absoluto, eso del dominio global o mundial de los Estados Unidos. Creo en la cooperación. ¿Por qué debe un país que representa solamente el 4% de la población mundial, por qué debe creer que su objetivo es el dominio, dominar sobre el resto del mundo? ¿Qué es esto? El mero concepto es erróneo. Nuestro objetivo debería ser seguridad, cooperación y paz, no dominio, por lo que el objetivo, para empezar, es erróneo, equivocado. Y en segundo lugar, ya está gastando más que los siguientes 10 países juntos en desembolsos militares, por lo que estamos provocando una carrera, una competición armamentista en lugar de abordar el equilibrio. Nosotros creemos los Estados Unidos, nosotros parece que creemos más en el desequilibrio. Debemos volver a la diplomacia para detener esta carrera armamentista y no intensificarla, acentuarla. Me opongo a esta carrera por completo, al objetivo en sí.
estar de acuerdo con el objetivo inicial de que el objetivo de un país sea el dominio militar o de cualquier otro modo sobre el resto del mundo es ya declarar un objetivo equivocado. Pregunta, el ciudadano americano, el pueblo estadounidense, la gente normal, según sus cálculos, han perdido ya $40,000 en el pasado debido a este gasto militar y está a punto de perder $12,000 más por hogar en el año 2024 si se sigue el mismo plan. Y sin embargo, ¿dónde está la protesta pública? Quiero decir, usted habla de los pocos que pueden oír la verdad, que pueden decir o hacer algo, pero la gran mayoría del pueblo parece estar de acuerdo con eso, parecen aceptarlo o tienen que aceptarlo porque no pueden tenerlo de otra manera. ¿Por qué es esto? La opinión pública no tiene un papel real, un decir en la política exterior americana. Recientemente los Estados Unidos transfirió más armas a Israel por lo que yo considero crímenes de guerra israelíes en Gaza, pero lo hizo sin ninguna supervisión del Congreso. Todo lo que el ministro de Asuntos Exteriores tuvo que hacer fue decir que era una emergencia y luego fue una decisión del Poder Ejecutivo, del presidente. El pueblo no apoya estas políticas. Estas guerras han sido mal acogidas por el pueblo, incluso con toda la propaganda proveniente del gobierno, por lo que esto no viene desde abajo, esto viene desde arriba. El pueblo no dice, no me dice a mí, profesor Sachs, se equivoca usted. Si el pueblo supiera más y entendiera más sobre los hechos, pero de todas formas lo sospecha y lo haría, protestaría, se opondría aún más. El pueblo americano no desea más envíos de armas a Ucrania, por ejemplo. Pregunta, ¿usted cree que su voz será alguna vez oída por aquellos en el poder, por esas unas 1,000 personas que son las que fijan la política exterior o simplemente pretenden que no oyen sus argumentos? Oyen, ellos entienden cada palabra que usted dice, pero no la escucha, no la tienen en cuenta. Respuesta, no quieren escuchar, segurísimo de eso, pero oye, de todas formas es la responsabilidad de personas como yo, eruditos, personas profesionales, aquellos estudiosos en el asunto, aquellos que tratan de ayudar, clarificar, porque creo que puede ser de una cierta ayuda, pero no es fácil porque no se trata de un conjunto de políticas puestas a prueba públicamente, donde la opinión pública se tiene en cuenta. Han surgido muchos problemas en los Estados Unidos durante los últimos años, durante los últimos 30 o 40 años. Todo el proceso de elecciones se ha corrompido mucho. Cada ciclo electoral, en realidad se está siempre en los Estados Unidos, y puedo poner aquí mis 2 céntimos de nuevo, se está siempre en campaña electoral, ¿verdad? La Cámara de los Representantes, la Cámara Baja, tienen elecciones cada 2 años. El presidente cada 4 años y el Senado cada 6 años, pero solamente 1/3 del Senado. O sea que cada 6 años es 1/3 y después el otro tercio. O sea que todo el mundo está siempre en campaña electoral prácticamente. Bien, dice el ciclo electoral ahora supera con creces los 10,000 millones en financiamiento de campaña electoral. Recuerdo que la campaña de hace 8 años de Hillary Clinton ya costó, hace 8 años, $1 billón, o sea, 1,000 millones de dólares. Bien.
que el financiamiento por parte de grupos de presión, de lobbies, lo que estoy diciendo en el ámbito es en el ámbito militar, pero se aplica desgraciadamente también a otras partes de nuestro gobierno. La gente lo sabe, la gente está muy descontenta con esto. La mayoría del pueblo cree de verdad que el país no va por buen camino y que el sistema político está roto, quebrado. Este no es un problema ajeno al ciudadano, pero no se resuelve, porque cuando el sistema está roto, como indudablemente está, lo que necesita es reforma. Pregunta: ¿hay signos de estabilización, esfuerzos para estabilizar esta relación, ¿no? Por ejemplo, esa videollamada que se reanudó entre los militares de los Estados Unidos y China el año pasado, y también la reunión en San Francisco, parece que al menos el intento de los Estados Unidos de estabilizar sus relaciones con China, por ejemplo, está ahí. ¿Ve usted algún nivel, algún elemento de optimismo en ese sentido? Creo que la razón para el optimismo en 2024 es que en una campaña política creo que los Estados Unidos, no, yo creo que no se involucrará en otra aventura militar radical, lo cual sería otra guerra más, sería políticamente devastadora. Habrá, por supuesto, mucha retórica acalorada. Sí, saben ustedes, por ejemplo, el senador Lindsey Graham, la señora que está también con la campaña electoral para presidente, Nikki Haley, muy a favor de una guerra contra Irán, por ejemplo. Bien, dice, eso sería políticamente devastador. Retóricas acaloradas, políticos no muy útiles, nada constructivo, no habrá avances, pero tal vez podremos evitar lo peor debido al enfoque en las campañas políticas en lugar de en la escena global. Creo que los políticos y la Casa Blanca no querrán nuevas crisis mundiales este año, pero no moderarán su retórica y no buscarán soluciones. Se centrarán en sus campañas. ¿Cómo ve usted los intentos de los Estados Unidos de rodear a Taiwán en 2024? Creo que el intento de armar a Taiwán, ya sea entregándoles armas o vendiéndoselas, es imprudente y peligroso, ante todo para Taiwán. Los Estados Unidos hizo lo mismo en Ucrania. Intentó inflar a Ucrania con armas después de 2014 y mire lo que obtuvo Ucrania. Puso a Ucrania en una guerra devastadora, una guerra que nunca se habría llevado a cabo si los Estados Unidos no hubiera armado a Ucrania. O sea, creo que el enfoque de decir que vamos a equiparar a Taiwán con armas es ante todo imprudente para Taiwán, y espero que no fomente algún tipo de pasos en falso por parte de Taiwán como resultado de pensar, bueno, estupendo, los Estados Unidos nos está respaldando con armas. Todos deberían parar, respirar profundamente, todos deberíamos calmarnos un poco y no construir argumentos o seguir con argumentos. El mundo necesita paz y los Estados Unidos especialmente no deberían enviar armas a Taiwán unilateralmente. Esto va en contra de nuestros intereses, de nuestra diplomacia, y especialmente va contra la seguridad de Taiwán desde mi punto de vista.
Pregunta, pero los Estados Unidos siempre han mantenido la defensa de la democracia en contra del totalitarismo, porque hay elecciones en Taiwán donde la gente vota por los dirigentes de su nación, o sea, que es una democracia, por lo que los Estados Unidos debe proteger eso, el estar unida al continente chino, pero no es una, pero debe, perdón, debe proteger eso. Punto. El, el continente chino no es una democracia. ¿No cree usted en eso? ¿Cree que se trata? ¿De qué se trata? Se vuelve a reír un poco, dice, yo no creo en eso de que es para la democracia en absoluto. La política exterior de los Estados Unidos se basa en una terrible e ilegal idea llamada cambio de régimen. Se solían llamar golpes de Estado, pero los golpes de Estado era más a la antigua, ¿no? De diferente forma. Desde 1947 los Estados Unidos, desde la Ley de Seguridad Nacional y el establecimiento de la CIA, a los Estados Unidos le ha parecido adecuado determinar quién gobierna en qué parte del país, en qué parte del mundo. Filipinas, Pakistán, en fin. Por supuesto, no puede hacerlo, pero intenta hacerlo. Ha habido más de 80 cambios de régimen lideradas por los Estados Unidos durante este periodo. Son ilegales, son peligrosas y son desestabilizadoras. A veces expulsan democracias y ponen en su lugar a gobiernos autoritarios, y a veces expulsan a gobiernos autoritarios y ponen a democracias, en comillas, pero lo que casi siempre hacen es crear un completo desastre que lleva a la guerra y la inestabilidad. Y el punto principal que quiero ver sobre la política exterior americana es una doctrina de no intervención, la cual sea legal según los estatutos de las Naciones Unidas, que declara que ningún país debe interferir en los asuntos interiores de otros países, y mucho menos en tratar de cambiar, de derrocar sus gobiernos. Esta es la terrible costumbre de mi país y está ahora completamente documentado esto. Docenas y docenas y docenas de casos, y esto continúa y es extremadamente peligroso y no tiene nada que ver con la democracia, tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos de establecer gobiernos que apoyen sus intereses. Pregunta, pero ¿cuál cree usted que es el objetivo de intervenir en los problemas de Taiwán? Porque Taiwán parece ser algo particularmente interesante para los Estados Unidos, ¿no? No le importan mucho otras islas que tienen disputas históricas en otros sitios del mundo, pero Taiwán parece que no lo pueden dejar tranquilo. Porque si los Estados Unidos no hubiera intervenido en esta situación, las dos partes posiblemente se hubieran ya juntado de alguna forma, quizás incluso pacíficamente. Respuesta. Bueno, estaba ya ahí el Consenso de California de 1992. Un consenso para mantener las cosas tranquilas y mantener la paz y la cooperación en el estrecho. Pero a los Estados Unidos no le es suficiente dejar las cosas como están. ¿Por qué? La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ¿por qué tiene que irse a Taiwán a pesar de las enérgicas objeciones del gobierno de Pekín? No, no haga esto, no desestabilicen esto, por favor, no interfiera. A los Estados Unidos le gusta intervenir, le gusta provocar.
Por supuesto que hay un lobby Taiwán en Washington que se remonta a los años 50, pero esto se mantiene como un objetivo en general de molestar y meter las narices en el continente de Asia, no hay duda al respecto. Es provocativo, especialmente porque los Estados Unidos tienen una política oficial de una sola China, eso lo aceptan. Esta es la base de la diplomacia oficial entre la República Popular China y los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos debería estar a la altura de su diplomacia y no provocar. Y lo que yo digo en mi artículo es que los Estados Unidos no obtiene seguridad de hacer todo esto. No estamos más seguros como resultado de todo esto. No estamos haciendo que el mundo esté más tranquilo o sea más próspero o más sostenible como resultado de todo esto. No estamos administrando mejor nuestro presupuesto con todo esto. No estamos mejorando económicamente con todo esto. En fin, esto, como ya dije al principio, todo esto es una operación comercial, es una estafa. Entonces, ¿qué está diciendo usted? ¿Que provoca por provocar? ¿Cuál es el interés geopolítico, estratégico, económico? ¿Qué sé yo? ¿Es el venta de armas? ¿El que algunas personas se estén, por decirlo así, forrando? ¿Qué es lo que obtiene al provocar a China? No lo entiendo, sobre el tema de Taiwán, el tratar de impedir que ambas partes se acerquen un poco más. No sabemos cuándo se producirá la reunificación, pero los Estados Unidos obviamente no quiere que las dos partes se acerquen. Respuesta: en mi opinión, si los Estados Unidos a un nivel superior y la República China a un nivel superior se sentaran y tuvieran una mutua, respetuosa, honesta diplomacia sobre este tema, no habría tensiones como esta. Esto calmaría las cosas, movilizando armas, elevando la retórica, haciendo que políticos vuelen a Taiwán, haciendo todo tipo de declaraciones extravagantes por senadores que lo hacen para ganarse la vida. Ellos pensando que de alguna manera, mira, no sé lo que piensan, no piensan mucho que se diga. Esto ha elevado mucho la temperatura, por así decirlo, y es extremadamente peligroso porque solo basta un paso en solo basta un paso en falso dado por los políticos taiwaneses o americanos para desencadenar algo que nadie hubiera podido concebir, y desgraciadamente esto pasa. Esto es lo que sucedió en Ucrania, una guerra abierta que está destrozando ese país en este momento y que nunca tuvo que suceder en absoluto. Pregunta: permítame hacerle esta pregunta de esta manera. ¿Cree usted que los Estados Unidos tiene algún interés en ver que las dos partes se separen, que sigan separadas, no reunificadas, porque eso haría de China un país todavía más fuerte, más poderoso, ¿no? Creo que lo que está haciendo los Estados Unidos es ponerle obstáculos a su progreso económico y tecnológico y geopolítico, el progreso de China. Porque China se ha convertido en un país poderoso, es una gran civilización China, y los Estados Unidos tenemos esta presunción y esta pretensión de dominio. O sea que si comienzas con la idea de que tú debes ser, como país, el número uno, no de que debes estar seguro o de la seguridad, pero que debe ser el número uno, entonces desde ese punto de vista el ascenso de China es como una afrenta, es como una amenaza. Si se mirara desde una perspectiva diferente, no sería esta gran amenaza.
si desde la perspectiva de cooperación, si se ve desde la perspectiva de trabajo conjunto, el ayudar a resolver problemas mundiales sería un beneficio, no una amenaza. Pero si tu objetivo es ser siempre el número uno, entonces sí, es una amenaza. En el centro de todo esto hay una cierta ansiedad tremenda por parte de nosotros, de los americanos, de nuestro gobierno. La gran ansiedad es la autopercepción que siempre debes ser que siempre debes predominar, ser la parte dominante, que debes ser el número uno a toda costa. Y si empiezas así, desde ese punto de vista, todo lo relacionado con China les parece una amenaza. Si partiéramos, en cambio, del interés real, verdadero, de una cooperación para la paz y seguridad frente a desafíos globales, tendríamos una percepción completamente diferente. Como hablábamos antes, cuando el secretario de Defensa dice que debemos ser los más poderosos, ya si empiezas así ya es una causa perdida en términos de seguridad, porque si tú defines la política exterior como el ser predominante en todo, no podrás nunca estar seguro. Si defines la política exterior a través de cooperación, sin embargo, paz, seguridad mutua, respeto por la ley internacional, entonces sí, podrás estar protegido y seguro. ¿Qué les parece? Este es muy conocido, el profesor Sachs, y nada, quise compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden de like, por favor, que me ayuda, y de suscribirse si todavía no lo han hecho. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.